Vamos a ir a la carta a los Hebreos, capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 16, y dice así: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que él le dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Volvemos a Cristo. Si ustedes recuerdan lo que ha sido la exposición de la carta a los Hebreos hasta ahora, que no hemos llegado todavía al ecuador de la carta, el autor de la carta a los Hebreos tiene un arte especial, una técnica especial a la hora de ir desarrollando los argumentos, pero siempre regresa a Cristo. En un momento determinado empieza hablando de cómo Cristo es Dios, pasa después a hablar de cómo Cristo es plenamente hombre, entonces dice: cuidado, no os vayáis a desviar, acordaos de Israel en el desierto, y desarrolla un tema que tienen que conocer esos hebreos, esos judíos, porque forma parte de su propia historia patria, y en un momento determinado vuelve otra vez a Cristo. Vamos a ver esta especie de movimiento de acordeón espiritual a lo largo de toda la carta a los Hebreos. Abrimos de alguna manera el acordeón para mostrar cuál es el problema, volvemos a apretar ese acordeón para centrarnos en Cristo. Y después de que, como vimos la semana pasada, el autor de la carta a los Hebreos es muy claro, incluso se podría decir que es muy duro, muy severo, recordando la gran desgracia de Israel en el desierto y cómo todos quedaron tendidos en el desierto, salvo dos, Josué y Caleb. Y dice: este es el fruto de la murmuración, de la incredulidad, de la falta de fe, del materialismo, etc. El autor de la carta a los Hebreos no tiene un especial interés en azotar a la gente que está leyendo su carta. Les muestra eso, les amonesta y a continuación vuelve a dirigir el foco de la exposición sobre Jesús. Lo vamos a ver una y otra vez en la carta. Y precisamente por eso este versículo con el que hemos empezado, el versículo 14 del capítulo 4, empieza diciendo: por tanto, por todo lo anterior, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. En algún momento de vuestra vida, mis queridos hermanos hebreos, vosotros hicisteis una profesión de fe. Os separasteis de otros judíos diciendo que Jesús era el Mesías y el Hijo de Dios. Bueno, pues por todo lo que hemos visto hasta ahora, porque no podéis ser como esa generación que pereció en el desierto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos, mantengamos, conservemos esa profesión que hicisteis en un momento de vuestra vida, porque no somos
somos como los israelitas en el desierto y por lo tanto no nos vamos a portar como ellos. Y a partir de ahí, hasta el final de la sección que vamos a ver hoy, el autor de la carta a los hebreos da 7 características de Jesús como sumo sacerdote. Alguna la va a desarrollar más adelante y la veremos en semanas sucesivas, pero de momento él enuncia 7 características de Jesús como sumo sacerdote. Primera, es un sumo sacerdote que se compadece. Versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Lo primero que caracteriza a Jesús como sumo sacerdote es el hecho de que tiene compasión. Y por cierto, esa compasión, a lo largo de la vida de Jesús, se dirige a todas las áreas de la vida de un ser humano. No es algo que se pierde por ahí en los aires en lo espiritual. Quisiera mostrarles al menos 2 ejemplos. Vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 9. Mateo, capítulo 9, donde aparece un ejemplo de esa compasión, y voy a intentar explicarles lo que significa la palabra compasión, tal como aparece en el griego del Nuevo Testamento, en el griego koiné. En Mateo 9 y versículo 36, vamos a leer desde el 35, 9:35, dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. La palabra compasión en español es bastante pobre para traducir el término griego. Voy a intentar explicar esto. Compasión en español significa que padecemos, que sufrimos con alguien. De pronto vemos una persona que está enferma y el hecho de compadecerse, de tener compasión, es que de alguna manera compartimos su sufrimiento. Pero en griego el término es muchísimo más profundo. El término es esplagnisomai, que significa que a uno se le remueven las entrañas. No solo es que vemos a alguien que sufre o que padece y de alguna manera compartimos ese sufrimiento, ese padecimiento. Es que se nos remueve algo por dentro cuando vemos a esa persona. Y el Evangelio de Mateo dice, bueno, Jesús iba predicando por las sinagogas, sanaba a la gente, expulsaba demonios, predicaba el Evangelio del reino, pero cuando veía la situación espiritual de esas personas, que eran como ovejas totalmente extraviadas sin pastor, se le removían las entrañas. Y el autor de la carta a los hebreos vuelve a decir lo mismo. Jesús no es un sumo sacerdote al que las entrañas no se le remueven, todo lo contrario, se le remueven cuando ve la situación de la gente. Pero no solo en términos espirituales. Si me acompañan al Evangelio de Mateo de nuevo, al capítulo 14, Mateo 14, y versículo 14, vamos a leer desde el versículo 13, Mateo 14, desde el 13 dice: oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Y Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños.
Jesús no solo tiene compasión de nuestra situación espiritual. Como dice este texto de Mateo 14, cuando vio a la gente enferma, se le removieron las entrañas. Cuando vio a la gente que podía desfallecer porque no tenía pan y no había comido, inmediatamente les dijo a sus discípulos: dadles de comer. Y esto es tremendamente importante. El sumo sacerdote que tenemos en los cielos, que es Jesús, es un sumo sacerdote al que se le remueven las entrañas cuando ve la situación en la que estamos. Y da lo mismo que sea una necesidad espiritual, que sea una necesidad de salud, que sea una necesidad material. En todos y cada uno de los casos se le remueven las entrañas. Y fíjense en los dos pasajes. En algún caso, puede que efectivamente Jesús manifieste esa compasión de manera directa. Te diriges en oración y notas cómo la compasión de Jesús se vuelca en ti en paz, en perdón, en reconciliación, en seguridad. Pero hay veces en que la compasión de Jesús se expresa a través de lo poco que tenemos. Y el caso de la multiplicación de los panes y los peces es muy claro. Dadles de comer. Respuesta de los apóstoles: pues no sé qué les vamos a dar de comer, porque no tenemos ni para nosotros. Pero lo poco que pusieron a los pies de Jesús, Jesús lo multiplicó para dar de comer a la gente. Y tenemos que tener en cuenta que en muchas ocasiones la compasión de ese sumo sacerdote pasa por nosotros. Y no preocuparnos porque no tenemos bastante, porque Él manifestará su compasión hacia todos, multiplicando lo poco que pongamos a sus pies. Tenemos un sumo sacerdote que, como dice aquí, no es que no pueda compadecerse. Segundo, es un sumo sacerdote tentado. Versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es un sumo sacerdote que también padeció tentación. Vamos a ver esas tentaciones. Lucas capítulo 4. Y seguramente alguno, después de releer el pasaje de las tentaciones, dirá: pues a mí a estas cosas no me han tentado nunca, no termino de ver cómo sus tentaciones son iguales a las mías. Lucas capítulo 4 y versículos del 1 en adelante dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y lo llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y lo llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y alguno dirá: pues si esto se parece a las tentaciones que yo tengo, no lo veo por ningún sitio. A mí el diablo nunca se me ha aparecido y me ha dicho que si inclino la cabeza ante él, que si doblo la rodilla, me va a dar el dominio del mundo. A mí el diablo jamás me ha dicho que puedo convertir las piedras en pan. Y vamos, eso ya de subirme en la cúpula de la catedral de San Patricio y tirarme desde ella planeando, ni se le ocurre. Ni a mí se me ocurriría tirarme. Las tres tentaciones de Jesús son la adaptación a Jesús de tres tentaciones que nosotros tenemos continuamente. Si eres hijo de Dios, convierte las piedras en pan.
Mira, la gente hará cualquier cosa por llenarse el estómago. No tienes necesidad de ir a la cruz. Llena el estómago de la gente y te van a hacer rey. Como dice el Evangelio de Juan, cuando multiplicó los panes y los peces, fueron a él para hacerlo rey y Jesús pasó al otro lado del mar porque no tenía la menor intención. ¿De verdad que nosotros no somos tentados nunca para colocar en primer lugar lo material? Porque obviamente no podemos ser tentados a convertir las piedras en pan. Pero ¿cuántas veces a lo largo de nuestra vida la tentación que tenemos es la de que lo material es lo importante? De que tanto tienes y tanto vales. De que lo que hay que conseguir en esta vida es tener una posición lo más segura posible y luego ya veremos lo que pasa con mi relación con Dios, con mi servicio en la congregación, con la ayuda a los hermanos, etcétera, etcétera. ¿De verdad que esa tentación no la hemos tenido nunca? Porque yo creo que la tenemos un día tras otro a lo largo de nuestra vida. Salvo quizá cuando al final, tumbados en la cama, pues no podemos hacer nada. Y posiblemente incluso entonces la seguimos teniendo pensando en qué se puede hacer con aquello poco mucho que hayamos acumulado a lo largo de nuestra vida. Jesús fue tentado también. Y la respuesta de Jesús es evidentísima. El hombre no vive solo de pan, sino de toda la palabra de Dios. Segunda tentación. Jesús no está diciendo el diablo, vamos a hacer una misa negra, vamos a hacer una ceremonia satánica y te entrego los poderes de este mundo. No, texto griego es, dobla un poquito la rodilla. Let's make a deal. Hagamos un trato, Jesús. Inclina un poquitín la cabeza. Comprométete. Lleguemos a un compromiso. Y todo esto, que es mío, la gloria y el poder de los reinos, yo te lo doy. ¿Por qué vas a estar esperando a que el Padre destroce como los vasos del alfarero con una vara de hierro los reinos? Que te los doy yo, Jesús. Lleguemos solo a un pequeño compromiso. No seas íntegro. Y seguramente todos ustedes, incluyendo a mí, podríamos decir, en la vida me ha ofrecido a mí el diablo, vamos, no los reinos del mundo, ni ser alcalde de mi pueblo siquiera. Sí, pero el diablo seguramente todos los días quiere comprometer tu integridad. Y quiere comprometer tu integridad, como mi integridad, diciendo, no es tan grave. ¿Por qué tienes que ser una persona que viva como enseñó Jesús? No seamos fanáticos, seamos un poco más liberales, más ilustrados, más abiertos de mente. No tienes por qué seguir eso. A veces se puede llegar a un pequeño compromiso. Se puede doblar un poquito la cabeza, se puede doblar un poco la rodilla. Y las ganancias pueden ser inmensas. Por ejemplo, imagínate, ¿por qué no vas a mentir en el trabajo? No es que esté bien, pero un puesto de trabajo como ese, imagínate el bien que puedes hacer a tu familia, el bien que puedes hacer a la congregación, sobre todo si diezmas y el salario es muy grande, etcétera, etcétera, etcétera. Compromete tu integridad. Sé flexible, chico. Sé un poquitín menos íntegra, chica, empodérate. Esta tentación la tenemos todos los días de nuestra vida, prácticamente. Y hay una tercera que todavía es más tremenda. El diablo le lleva al pináculo del templo y le puede decir, mira Jesús, si tú conoces a los judíos, si has nacido entre ellos, pueblo de dura cerviz, lo dijo tu padre, esta gente no te va a seguir, te va a matar. Pero si fueras otro tipo de Mesías, la cosa cambiaría. Estás aquí en lo alto del pináculo del templo. Para aquellos que no tengan idea de cómo es esto, si han visto ustedes alguna vez una foto de la explanada del templo en Jerusalén, sobre la cual hay ese hermoso pequeño edificio que tiene una cúpula dorada, el domo de la roca, y debajo se ve lo que parece que es el muro del templo. No, esos son los cimientos del templo. A partir de donde estaba la cúpula dorada se elevaba el templo. De manera que imagínense lo que era hacer un clavado desde el pináculo del templo arriba. Y el diablo le dice, mira, sé espectacular, Jesús.
Da un paso de fe, pero si lo dice hasta el libro de los Salmos, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en una piedra. Súbete a lo alto. Y una vez que estés en lo alto, lánzate al vacío y baja suavemente planeando. Antes de que pongas el pie en el suelo, la gente se deshace las manos en aplausos. ¿Quién va a dudar de alguien que puede bajar volando desde lo alto del pináculo del templo? Y Jesús dice, no. Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. A nosotros también se nos tienta con el uso de la mentira y de la religión espectacular, y de algo que hasta puede parecer espiritual, y de lo que se puede colgar algún versículo de la Biblia, pero que en realidad no tiene nada que ver con la enseñanza de Jesús. Y esas son tentaciones que tenemos. Y el autor de la carta a los Hebreos está diciendo algo tremendo. ¿En algún momento habéis sufrido la tentación de poner lo material por delante de lo espiritual? El diablo tentó con eso a Jesús. ¿En algún momento habéis sufrido la tentación de colocar vuestra integridad en entredicho y, por el contrario, actuar sin falta de integridad? Porque de esa manera se puede avanzar, yo que sé, que de bueno. El diablo también tentó a Jesús con ello. En algún momento os tienta tener una conducta religiosa que incluso le podéis fijar con alfileres un versículo de la Biblia, pero que es todo lo contrario a la enseñanza de Dios. El diablo tentó con eso a Jesús. Y este sumo sacerdote fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero con una diferencia. Y es que, a diferencia de nosotros, él no cayó en pecado. Pero ese sumo sacerdote sabe lo que es soportar esa tentación. Tercero, este sumo sacerdote es un sumo sacerdote al que podemos acercarnos. Versículo 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Algunos piensan que acercarse a Dios es algo que puede ser difícil, que puede ser poco práctico, que no saben cuándo tienen que molestar a Dios, entre comillas lo de molestar. Primero, si nos acercamos a Dios, no es porque nosotros nos acercamos, es porque Dios tira de nosotros hacia Él. Si me acompañan al Evangelio de Juan, capítulo 6, aparece uno de mis versículos preferidos de la Biblia. No es que los otros no me gusten, pero todos tenemos versículos preferidos. Y en Juan, capítulo 6, y versículo 43 en adelante, dice así. Versículo 43 dice: Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. La palabra que aparece en griego es mucho más fuerte que traer, es literalmente arrastrar. Es el verbo que se utiliza para decir que has echado la red en alta mar, se ha llenado de peces y tienes que arrastrarla hasta la barca, porque la red no va a venir sola y te va a dejar los pescaditos en la superficie. Y Jesús dice: seguramente vosotros creéis que vais hacia mí, es el Padre el que os arrastra. Sí, a lo mejor pensáis que no es así. Pensáis que es algo que de pronto yo he sido tan inteligente que me he dado cuenta de lo que tenía que hacer, he dado el paso hacia Jesús, etc. Y Jesús dice: nadie puede venir a mí si el Padre no lo arrastra. Nadie puede pensar que tiene que acercarse a Dios si Dios no lo arrastra. De manera que si sientes en un momento determinado que tienes que acercarte y tienes dudas sobre si tienes que acercarte, acércate, porque el Padre te está arrastrando para que te acerques a Jesús. ¿Y qué vas a encontrar, según el autor de la carta a los Hebreos, si te acercas a Él? Fundamentalmente tres cosas. Fíjense.
Versículo 16, de nuevo, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. 3 cosas. Ese sumo sacerdote al que te puedes acercar, no es un personaje perdido ahí en el interior del templo. Tienes que ir a él para alcanzar 3 cosas. Primero, es un personaje al que te puedes acercar confiadamente. Y la palabra que aquí se traduce como confiadamente, en griego tiene un significado de casi descaro. Es la confianza con la que te acercas a alguien con quien tienes un contacto muy estrecho. Seguramente no saldrías en camisa o sin camisa a la calle, pero dentro de casa, que solo te ve tu mujer y los niños, puedes ir sin camisa. Es una palabra que definiría perfectamente el término griego que aparece aquí. Podemos ir a él con total confianza. No vamos con miedo, no vamos con inseguridad, no vamos preguntándonos si nos va a servir de algo. Es un sumo sacerdote al que podemos acercarnos con confianza. Para 2 cosas. Alcanzar, en primer lugar, misericordia. Si necesitas misericordia en un momento determinado, si necesitas que Dios te escuche, si necesitas de una manera muy clara que muestre hacia ti compasión y benevolencia, no lo dudes. Jesús es el que hace que puedas alcanzarlo. Y tercero, además, para el oportuno socorro. Todos nosotros necesitamos socorro en algún momento de nuestra vida, por distintas razones. Por situaciones personales, por situaciones espirituales, por situaciones laborales, por situaciones económicas. No somos tan poderosos ni tan autosuficientes como para no necesitar socorro o auxilio o ayuda, que son términos semejantes. Y además necesitamos la oportuna, porque a veces la ayuda que nos ofrecen es para echarse a llorar. Uno lee el libro de Job y Job tenía 3 amigos, que con amigos así no necesitas enemigos. Y evidentemente hay gente que en un momento determinado da la sensación de que te va a brindar socorro y más valdría que no te brindara nada. Hay gente que viene a ayudarte y te hunde, o sea, es triste, pero es innegable, he visto muchos casos. Pero el autor de la carta a los Hebreos dice, ese sumo sacerdote al que podemos acercarnos, el único socorro que da es el socorro oportuno. Quizá no es el que te guste, quizá te obligue a pensar muchas cosas, pero es el socorro oportuno. Y lo que a continuación dice es una explicación bastante lógica en los primeros versículos del capítulo 5, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo, y nadie toma para sí esa honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Los sacerdotes son personajes débiles, son humanos, a veces pueden ser muy inmorales, sobre todo cuando uno ve ciertas religiones. Pero Jesús no es así. Jesús es un sumo sacerdote que se compadece, y él sí se compadece. A diferencia de sacerdotes humanos que deberían hacerlo, pero a veces son más propensos a condenar que a compadecer. Es un personaje que, por supuesto, sabe lo que es la tentación como sumo sacerdote, pero él, a diferencia de los sacerdotes humanos y de nosotros, ha pasado por las tentaciones sin caer en ellas, sin pecar. Y es un sumo sacerdote al que podemos acercarnos. Y al mismo tiempo, cuarto, es un sumo sacerdote designado por Dios. Como dice el versículo 4, teóricamente al menos, nadie debería asumir la honra sacerdotal si no es llamado por Dios como lo fue Aarón. Y continúa en los versículos 5 y 6, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que él le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En cuarto lugar, Cristo es un sumo sacerdote, pero designado por Dios.
Yo sé que existe una pésima moda espiritual en la cual los hombres se autodesignan. Y de pronto una persona que era un pastor más o menos normal, un día aparece y te dice que es apóstol. ¿Exactamente por qué? ¿Has visto a Jesús resucitado? ¿Jesús ha dicho que eres un apóstol? No, yo soy un apóstol. Bien. O de pronto aparece otro y te dice que es un profeta. Y luego empieza a emitir profecías que, si uno va siguiendo el registro de las profecías, no se cumplen jamás. Yo a veces creo incluso que Dios se complace en mostrar que ciertas personas que dicen que son profetas, lo que son es falsos profetas, o por lo menos profetas con un orgullo y una soberbia espiritual tremenda que Dios desmiente mostrando que no aciertan ni por casualidad. Pero Jesús fue un sumo sacerdote designado por Dios. Si ustedes recuerdan, Jesús no aparece diciendo yo soy el Mesías. Jesús no aparece en un momento determinado diciendo soy el Hijo de Dios. Eso, por supuesto, es algo que se produce. Pero la entrada de Jesús en un ministerio público viene precedida por el hecho de que cuando es bautizado, el profeta lo reconoce como el Dios Mesías, Juan el Bautista. Y por si el testimonio del profeta, que siempre reconocía al rey, no había un rey legítimo en Israel que no fuera reconocido por un profeta. Samuel, por ejemplo, reconoció a Saúl y reconoció a David, y el resto de los reyes siempre eran reconocidos por un profeta. Podía ser falso, pero era algo así. Después de que Juan el Bautista reconoce a Jesús, se oye como Dios dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y el Espíritu Santo desciende sobre él como descendería una paloma. No podemos asumir jamás algo sin que Dios nos lo haya dado. Incluso en el caso de una iglesia. Miren, no se engañen. Nadie es pastor porque haya ido a un seminario. Un seminario te puede dar un título. Un seminario te puede enseñar griego. Un seminario te puede, en un momento determinado, embaularte doctrinas de la teología sistemática. Pero para que una persona sea maestro, evangelista, pastor, sirva, tenga dones de curaciones, etcétera, eso solo lo puede dar el Espíritu Santo. Y cuando los hombres sustituyen eso por una jerarquía que lo hace, o un consejo religioso que lo hace, o una facultad de teología, se están colocando en lugar de Dios. Lo único que nosotros podemos hacer es ver lo que el Espíritu Santo ha dado a una persona y reconocerlo. Nosotros no podemos en ningún momento hacer que una persona sea algo que no es. En España hay un refrán que además se enuncia en latín que dice quod natura non dat, salmantica non prestat, que significa lo que no te da la naturaleza, el que vayas a la Universidad de Salamanca no te lo va a dar. Y nosotros podríamos decir, lo que no te da el Espíritu Santo, no te lo da un seminario ni la Junta de Gobierno de una denominación. Te ponga los títulos que te ponga. Y en este sentido Jesús es ejemplar. Él no empieza a decir que es el Mesías, o el Hijo de Dios, o el siervo, hasta que es evidente que Dios lo ha designado. Y veremos más de esto en las próximas semanas. Y nosotros deberíamos de tener mucho cuidado a la hora de dar títulos a los hombres, aunque los queramos mucho y los admiremos, que no se corresponda con aquello que Dios les ha dado. Porque nadie tiene autoridad para investirse de algo que solo da Dios. Y muchos de los problemas que se viven hoy en día arrancan de aquellos que se quieren investir de algo que Dios no les ha dado, en vez de agradecer lo que Dios les ha dado. Cuarto, este sumo sacerdote, que es Cristo, es además un sumo sacerdote que padeció. Versículos 7 al 10.
Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Esto es algo tremendo. Yo sé que hay películas de Hollywood donde Jesús lo pasa un poco mal en el Monte de los Olivos. Generalmente intentamos que tampoco se note mucho, luego todos sabemos que lo crucifican, y como en cierta ocasión le oí decir a una niña de la escuela dominical, a otra niña, a la que habían llevado al cine para ver una película sobre Jesús, cuando se veía a Jesús en la cruz, le dijo: no te preocupes porque luego revive. Y efectivamente, en muchas ocasiones, la imagen que tenemos es esa: se nos escapa lo que implica el sufrimiento, el padecimiento del Hijo de Dios. Pero el versículo 7 es tremendo. En los días de su carne, Jesús rogaba y suplicaba. Hay gente que piensa que Jesús era una especie del mago David Copperfield, y de pronto, por lo mismo, te resucitaba un muerto, que te convertía el agua en vino, que en fin, sacaba a su amigo de la tumba. Era toda una serie de números espectaculares. Hay, por supuesto, poderosísimas obras del Espíritu en la vida de Jesús. Pero Jesús se caracterizó por ser ese sumo sacerdote que ofreció ruegos y súplicas. Si nosotros tenemos que rogar y suplicar, recordemos que Jesús vivió eso también en los días de la carne. No solo eso, lo hizo con gran clamor y lágrimas. ¿Jesús clamaba con gran clamor? ¿Jesús lloraba? Bueno, sí, hay un momento en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, donde dice que llegó delante de la tumba de Lázaro, y entonces cuando vio a Lázaro que había muerto, lloró. Pero el autor de la carta a los Hebreos no dice esa es la única vez, sino que dice que en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, también a veces clamaba con gran clamor y con lágrimas. Ese sumo sacerdote nos entiende, porque nosotros también hemos llorado más de una vez, y más de dos, y más de tres. Y porque nosotros también en nuestra vida hemos tenido que clamar, y a veces con un gran clamor. Fue un sacerdote que padeció. Y no solamente eso, que es algo tremendo, sino que además, si ustedes leen los evangelios, no como un cuento de hadas, ni como una serie de Netflix, sino intentando comprender lo que se les dice, no imaginar, sino comprender, van a tener a un Jesús que tuvo que soportar la incomprensión, a un Jesús que tuvo que soportar la ingratitud, a un Jesús que tuvo que soportar que en algunos lugares no pudo hacer más milagros por la dureza de corazón de esa gente, a un Jesús en el que sus hermanos no creían, a un Jesús que fue negado, a un Jesús que fue vendido, a un Jesús que tuvo que soportar la mentira, la calumnia y la hostilidad, y a un Jesús que se quedó totalmente solo. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes alguna vez se han sentido incomprendidos? ¿Alguna vez se han sentido solos? ¿Alguna vez han pensado que la gente más cercana a ustedes, de su carne y de su sangre, sus hermanos, no los entienden? ¿Alguna vez han visto como un amigo cercano los traicionaba? A veces han visto a un amigo cercano que quizá no es que los traicionara y los vendiera, pero de pronto ha llegado un problema y se han dado la vuelta y les han vuelto la espalda y no han querido saber nada y los han negado. ¿Alguna vez se han encontrado espantosamente solos? Pues exactamente igual y de manera mayor es el sumo sacerdote al que podemos acudir buscando consuelo oportuno. Y no se sentirá extraño por nada que nosotros le podamos decir. No le parecerá raro, ya está el quejica de siempre diciendo que está solo. Pues, suscríbete a Netflix y te sentirás menos solo. O ya está este que siempre se queja de que la familia no le escucha, no le ayuda. O este que se queja porque tiene unos amigos, que desde luego con unos amigos así no necesitas enemigos. Todo eso Jesús lo comprende,
porque Jesús es el sumo sacerdote que padeció con ruegos y súplicas y gran clamor y lágrimas. Y además, lo tremendo del asunto, y esto es algo terrible, fíjense cómo acaba ese versículo 7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. La traducción temor reverente es una de esas veces en que la Reina Valera suaviza el contenido del original porque suena demasiado duro. La palabra que aparece ahí es auténtico pánico, pavor, horror. Y Jesús pasó momentos de horror. ¿O ustedes creen que cuando estaba en el Monte de los Olivos, y el Evangelio de Lucas dice que sudó sangre, es porque le parecía que las horas de tortura que le esperaban y las horas que estaban delante de él clavado en una cruz iban a ser como si simplemente tuvieras un dolor de muelas? Eso provoca horror en cualquier persona que no esté loca y que tenga un mínimo de sensibilidad. Y el autor de la carta dice: Jesús es un sumo sacerdote bueno para nosotros porque padeció. Porque sabía lo que es el pavor ante el dolor. Porque clamó con lágrimas. Porque dirigió a Dios ruegos y súplicas. Y cuando cualquiera de nosotros se acerca a Jesús con una situación, Jesús nos entiende perfectamente. No es un sentimiento terrible que sea solo de nosotros. Él lo pasó también. Quinto, es un sumo sacerdote que aprendió obediencia. Versículo 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Aprendió obediencia por el sufrimiento. Hay gente que piensa que la obediencia no tiene que pasar nunca por un mal momento. Si yo soy un buen cristiano, con mis imperfecciones, no miento, no cometo adulterio, por supuesto no mato a nadie, no voy ni siquiera murmurando, no envidio, todos esos pecados que son más difíciles de localizar porque son más de corazón, pues evidentemente nosotros hacemos tu trabajo. Tómate el día libre. Si tienes un jefe que le sugieres que tiene que subirte el salario y lo entiende y dice: casi lo que me extraña es que no me lo hayas pedido antes. Bien, de en medio de esas situaciones se aprende muy poco. La obediencia se aprende en los malos momentos. Cuando efectivamente uno llega a la conclusión de que para salvar la situación tiene que mentir. Y sin embargo no miente y obedece el no mentirás. De uno cuando de pronto piensa que para poder remontar el problema en el que uno está, debería robar siquiera un poco. Pero aprende obediencia resistiéndose a robar, aunque en ese mal momento le vendría muy bien. Y así podría multiplicar los ejemplos. Él es un sumo sacerdote que nos puede entender precisamente porque aprendió la obediencia en los peores momentos. Como dice ese versículo 8, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Sexto, es un sumo sacerdote que además nos salvó. Y este es un tema que el autor de la carta a los Hebreos lo va a desarrollar más, y yo me limito simplemente a enunciar lo que dice el versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Nos podemos acercar a ese sumo sacerdote, porque no es un personaje intermedio entre Dios y los hombres que de alguna manera se limita a recibir lo que nosotros vamos a llevarlo. No, Él es el Salvador. Y esa salvación se ha ganado al precio de una muerte horrible en la cruz. Y nos va a entender. No es el sacerdote o el profesional de la religión que viene viendo aquello que traemos en la cesta para dárselo. Es alguien al que le ha costado nuestra salvación su vida. Y séptimo y último, y esto es muy importante, versículo 10,
y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Esto es algo que dentro de 2 semanas va a desarrollar Hugo, no porque Hugo sea un experto especial en el sacerdocio de Melquisedec, sino porque le toca la sección de la carta a los hebreos, donde el autor de la carta a los hebreos, que ha enunciado aquí lo de que es un sacerdote del orden de Melquisedec, la semana que viene veremos que vuelve a introducir una amonestación y de nuevo en el capítulo 7 entra en lo que es el sacerdote de Melquisedec, de manera que yo no le voy a hacer un spoiler al autor de la carta a los hebreos explicándoselo a ustedes. Pero lo que es obvio es que ese sumo sacerdote, que es Jesús, efectivamente es el sumo sacerdote que, como dice aquí, nos conviene. Que no hay nada que podamos abordar en esta vida que no pueda entender. Que no hay nada para lo que no pueda darnos el auxilio, el socorro o la ayuda oportunas. Que no hay nada que le resulte incomprensible y que le lleve a rechazarnos. Que no hay nada, incluido las tentaciones, que no haya sido vencido previamente por él. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias por esta hermosísima mañana de domingo. Hace un día bellísimo, Señor, un día que solo podías hacer tú. Te damos las gracias porque empezamos esta semana, en este primer día de la semana, en este domingo, en un momento de gozo, en un momento en que te podemos alabar, en un momento en que hemos podido dirigirnos delante del trono de gracia, en un momento en que hemos podido escuchar tu palabra y en un momento en que nos sentimos alegres los unos con los otros. Padre, ponemos todo delante de ti, porque sabemos que tenemos un sumo sacerdote insuperable, inefable, indescriptible. Ese sumo sacerdote que aprendió obediencia a través de los padecimientos, al que podemos acudir en todo momento, porque fue tentado en todo como nosotros, pero sin caer en el pecado, al que podemos dirigirnos para recibir el auxilio oportuno, aquel que efectivamente no se designó a sí mismo, sino que tú, Señor, lo declaraste como Mesías. Y aquel Señor que obtuvo nuestra salvación. Y por todo ello nuestro corazón está lleno de acción de gracias. Y no deseamos, Señor, nada más que glorificarte, y no deseamos nada más que magnificarte, y no deseamos más que engrandecerte. Y todo ello te lo pedimos a través de nuestro sumo sacerdote Jesús. Amén.